Buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Montilla Saray, estudiante de Derecho de la UNEYES, modalidad semipresencial. En esta oportunidad me corresponde explicar el módulo 4, que son las pruebas documentales, la inspección judicial y la experticia como medio de prueba. En este sentido, voy a explicar lo que es las pruebas documentales. Son las pruebas básicas o que son utilizadas para llevar a cabo un procedimiento. En este caso, tenemos como prueba documental, se divide en documental pública y documental privada. Las documental públicas son aquellas que provienen de instituciones públicas, bien dicho, y la documentación privada son de las que provienen de instituciones privadas del Estado. También tenemos que tener en cuenta cuando hablamos nosotros de las pruebas documentales, hablamos sobre contrato, sobre compra y venta, etcétera. Es decir, son las pruebas que o los documentos que me van a verificar a mí que son medios probatorios. Y la documentación privada, conocemos, algunos autores mencionan que son aquellas que en el proceso probatorio son las que necesitan más pruebas para que sea, el proceso sea más verificado, ¿sí? O sea más probado por el juez como tal. En cambio, a diferencia de las pruebas documental públicas, son o se utilizan más rápido el proceso de verificación, el proceso de probatorio como tal. Bien, en otro sentido, vale destacar, hablando sobre la inspección judicial. ¿Qué es la inspección judicial? Consiste en el proceso de supervisar, es decir, que las pruebas sean probatorias para llevar a cabo en un fin término en el proceso judicial, a través o mediante el juez. ¿Sí? Ok. En este sentido, cuando hablamos nosotros de la inspección judicial, hablamos sobre la naturaleza de la inspección judicial. ¿Cuál es la naturaleza de la inspección judicial? La naturaleza viene siendo el método, los métodos probatorios que se utilizan para llevar a cabo un proceso. En este caso viene siendo el juez, ¿sí? El objeto no es más sino el hecho probatorio que da lugar a la acción, el objeto de la inspección judicial. También tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos nosotros de la inspección judicial, tocar otro punto muy importante con respecto a los procesos probatorios o los medios probatorios que se llevan a cabo en la inspección judicial. ¿Cuáles serían? Hablamos nosotros sobre el nombramiento o el acta de promoción de la inspección judicial. No es más sino aquella acción o aquel nombramiento que hace el juez para promover el proceso de inspección, es decir, como la autorización judicial. ¿Sí? Ok. En este sentido, o en otro punto de vista, no es más que entender que cuando tocamos nosotros el punto de las inspecciones judiciales dentro del proceso probatorio o consiste en tener en cuenta, claro, los medios que me van a servir, que van a servir, mejor dicho, para comprobar que el proceso a través de las pruebas sean verificadas, ¿sí? Sean legales. Ese es el fin de lo que es el proceso de inspección judicial. En otro punto de vista, hablando sobre la experticia consiste en un punto de vista muy importante en el derecho probatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son
son las evidencias que se va a recoger del hecho o de la acción sucedida, ¿sí? En este caso tenemos o encontramos sobre la naturaleza de la experticia, ¿sí? La naturaleza de la experticia, podemos mencionar que son las acciones o son los medios probatorios, ¿sí? que lleva el juez para verificar a través de la inspección que se realice, sea comprobado la acción ya surgida, ¿sí? A través de la experticia. ¿A través de qué? De los expertos, el cual son los que llevan a cabo ese proceso. En este mismo sentido, hablando nosotros sobre la experticia, tenemos o encontramos los tipos de pruebas de experticia, ¿sí? Tenemos la prueba balística, tenemos la prueba dactiloscopia, tenemos la prueba que se utiliza para llevar a cabo sobre los procesos físicos con respecto, por ejemplo, en las pruebas que se utilizan en los procesos físicos. Me explico sobre aquellas acciones que se rompen, por ejemplo, vidrio, ¿sí? Cuando se rompen vidrio, cosas duras, entonces ahí aplicamos ese tipo de experticia, ¿sí? Las pruebas físicas. Tenemos también las pruebas psiquiátricas, que se le aplica a la persona que está siendo juzgada, ¿sí? Etcétera. Con respecto a los tipos de pruebas de experticia, ¿sí? También tenemos como otro punto de vista, o en otro sentido, hablando sobre la experticia como medio de prueba, hablamos sobre el objeto de la experticia, ¿sí? Hablamos nosotros del objeto de la experticia, es la acción que conlleva al juez a través de los medios de prueba, ¿sí? Llevada a cabo sobre los órganos auxiliares, ¿sí? Del Estado, conlleva de que ese objeto probatorio sea comprobable. También tenemos en cuenta, cuando hablamos nosotros sobre la experticia, tenemos que tener en cuenta también sobre el proceso de diligencia, ¿sí? Otro mecanismo que se va a llevar a cabo en ese proceso, el proceso de diligencia, es decir, aquellas acciones que se llevan para saber o indagar más allá de la acción, ¿sí? También tenemos otro proceso, otra fase, hablando nosotros sobre la experticia, que es el conocido sobre con respecto al proceso documental, ¿sí? O sea, el proceso documental que se tiene que llevar a cabo en la redacción del documento, ¿sí? Para que sea verificado, ¿sí? A través o por medio de esa inspección ya ejecutada, eso conlleva a que sea presentado ante el juez, ¿sí? Ok, entonces ese punto de vista con respecto sobre el proceso de experticia como medio probatorio ante un proceso judicial. También tenemos que tener en cuenta una de las características de la experticia que, bueno, tenemos que allí entender que son personales. Esas características son y a manera muy personal, de ser también humana, ¿sí? Con respecto a ese proceso investigativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo parte o conlleva la parte humana. Y allí tenemos que hacer mucho hincapié con respecto a esta fase, ¿sí? De experticia. Como otro punto de vista, tenemos la conceptualización sobre el iuris tantum y el iuris iuris, que no es más sino la presunción. Cuando hablamos nosotros de presunción, es la acción que presumimos nosotros que
que se está ejecutando, que se está desarrollando, ¿sí? Sin necesidad de tener hechos o elementos probatorios. En este sentido, podemos analizar el juris tantum, es aquel método que contradice una acción, ¿sí? Como medio de prueba. Es decir, por ejemplo, una persona tiene un carro robado y ese carro le pertenece a la otra persona, es decir, a la víctima. Entonces yo puedo decir que ese carro es mío. Es decir, así no esté seguro que la otra persona, el sujeto que ha cometido el delito, aunque yo no esté seguro, yo puedo presumir y optar al juris tantum porque es el que me va a permitir a mí aplicar ese elemento de contradecir al hecho que se está aconteciendo. Mientras que el juris iuris, ese elemento conlleva que no contradice la acción, ¿sí? No contradice la acción, es muy distinto al juris tantum, ¿sí? Entonces, esto ha sido toda mi exposición, estimado profesor. Sería hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.